Listo. Bueno, entonces ahora oficialmente, bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión paralela de la Semana Regional de Integridad en América Latina, este año con Ecuador como país anfitrión. Y bueno, esas sesiones ya en el marco de la semana vienen como una forma de empezar las discusiones, ponernos a reflexionar, ¿no? Y a pensar en los temas que después también vamos a traer, digamos, en persona en Ecuador en la primera semana de octubre. Esa sesión es titulada Canal de Denuncias para un Ambiente de Trabajo Libre de Violencia. Y bueno, quería antes que todo pedirles y contarles que esta sesión está siendo grabada. Entonces, a todos y todas que no estén de acuerdo con eso, con su uso, digamos, en su participación acá, les pido que salgan de la sala y que, bueno, vuelvan a acompañar las discusiones posteriormente en nuestras redes, pero también en nuestro canal de YouTube. Esta grabación va a ser subida ahí en nuestra página de YouTube. Y nada, dicho esto, quería antes de todo agradecerles a la GIZ Ecuador con el programa Ecuador Sincero, que también está como anfitrión de esa actividad, de esa sesión de la semana como un marco regional, ¿no? Y bueno, enseguida también agradecerles mucho a la Universidad de la Concagua que nos apoya y coorganiza esta sesión. En nombre de María Marta Dilelo, acá te agradezco también por todos los esfuerzos. Luego, agradecerles a todos oradores y oradoras, Débora, Diego, Liliana, que nos acompañan el día de hoy y van a estar charlando un poco sobre el tema. Bueno, ya son participantes de nuestra iniciativa hace mucho y estamos muy, muy felices y tenemos mucho orgullo de tenerlos con nosotros. Dicho esto, antes de empezar las discusiones, también vamos a pasarles un video muy cortito de nuestra directora global, Susan Friedrich, desde Alemania, y que, bueno, les dará un poco del contexto de la semana y un poco presentar todo lo que vamos a estar hablando en esa actividad, ¿sí? Un segundo que les voy a compartir pantalla del video y ya empezaremos. Fer, no hay sonido. ¿No se escucha? A ver. Déjame intentarlo de nuevo. Yo puse el sonido de la computadora, pero... Una cultura de integridad. Bienvenidos y bienvenidos a la séptima Semana Regional de Integridad en América Latina. Financiada por la cooperación alemana e implementada por la GIZ, Alliance for Integrity es una plataforma que promueve una cultura de integridad y crea las capacidades para que las empresas puedan prevenir la corrupción en sus cadenas de suministro. Este año, Ecuador es nuestro país anfitrión y toda la Semana Regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Además, 33 organizaciones de 10 países organizarán sesiones virtuales y presenciales en el marco del evento. La modalidad de esta Semana Regional será híbrida. Tendremos 2 semanas ahora digitales y luego una semana de actividades presenciales en la ciudad de Quito
y serán transmitidas en vivo también para toda la región. Esta edición será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial para una reactivación económica sostenible, fomentando una agenda de paz. Las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y la agenda de paz en América Latina. Los invitamos a enriquecerse con todos los conocimientos de estas 2 semanas virtuales para ojalá encontrarnos entre el 4 y el 6 de octubre en Ecuador. Buenísimo, muchas gracias. Entonces ahora oficialmente arrancamos con las discusiones. Quería antes de eso de nuevo recordarles que la sesión está siendo grabada y también que tenemos traducción simultánea al portugués, para el cual les voy a mandar ahí, mi colega Daniel ya les mandó en el chat el link, el enlace para la sesión en portugués. Y eso, ahora entonces quería presentarles nuestras oradoras y orador, y ya les paso la palabra a ellos para que empiecen con las discusiones. Empezando por Liliana Gutiérrez de Piñeres. Liliana es Compliance Officer certificada en INSEAD, es máster en Dirección de Empresas y especialista en finanzas y evaluación de proyectos, con amplia experiencia gerencial en empresas multinacionales en las áreas de compliance, control gerencial y gestión de riesgos. Actualmente ella es gerente de Lemaitre Consultores, una empresa especializada en la implementación y fortalecimiento de los programas de compliance en diferentes industrias. Gracias, Liliana. María Marta Dilelo es abogada, consultora externa de organizaciones en temas de derecho empresario, derecho minero, compliance e integridad empresarial. Es egresada de la Universidad de Mendoza con especialización en derecho empresario, certificación internacional en ética y compliance, y es auditora interna en normas ISO 9001-2008 y también de ISO 37001-2016, que son de sistema de gestión ante soborno. Ella es directora y docente de la Diplomatura en Compliance, Ética y Sostenibilidad Empresaria en la Universidad de la Aconcagua. Bueno, también es miembro de la Red Women in Compliance y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, tal cual del Observatorio de PYME Minero de la Universidad de Belgrano. Bueno, también se desempeñó como jefe de asuntos comerciales, financieros y societarios de Correo Argentino, como abogada senior de Duke Energy International y como responsable del área de contratos y del área de calidad dentro del departamento de legales de Uno Medios, Supercanal. También también participó en el área legal de la compañía minera brasileña Vale. Después tenemos Deborah Dansker. Deborah es Associate Director de Compliance para Organon Argentina desde junio de 2022. Anteriormente trabajó en MSD Argentina por más de 1 año y en el Grupo Novartis por más de 8 años, en diferentes roles y países de la región, siempre dentro del área de compliance, claro. Siendo su última posición Business Development and Licensing and Third Party Risk Management Champion para Argentina. Desde una perspectiva académica, Deborah es licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Completó su MBA en la Universidad de Salvador y recientemente completó el programa ejecutivo de Mujeres en Decisión de Fundación Flor. Es miembro también de Women in Compliance y participa como entrenadora de nuestro programa de EP, tal cual, bueno, los otros que están acá. Es profesora del programa de actualización en compliance de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Por fin, les presento a nuestro orador moderador, Diego Martínez. Diego es abogado de Argentina, graduado por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y tiene certificación internacional en Ethics and Compliance. Es diplomado en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral de Argentina
y asesora en integridad a empresas y organismos de su país y América Latina. Previamente trabajó en temas de su especialidad profesional en distintas agencias estatales. Es codirector de la Comisión de Compliance en el sector público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y dirige el programa de Compliance y Prevención de la Corrupción Corporativa de la Universidad Siglo XXI, en donde es docente y conferencista en también numerosas universidades y foros especializados de compliance. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a vos, Diego. Les deseo una buenísima sesión y muchas gracias de nuevo por ocupar ese espacio e enriquecer todo lo que es la temática del cumplimiento y digamos, el trabajo libre de violencia y acoso en nuestra región. Muchas gracias y te paso la palabra, Diego. Ahí, dale. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Hola a todos, a todas las presentes. Ya voy a saludar a mis co-oradoras. Primero agradezco el privilegio de poder formar parte de una side session de esta semana. Es más que una semana, en realidad. Todo el mes es integridad, digamos, en el marco de la 7ª Semana Regional de la Integridad Empresarial en América Latina. Saludos a los colegas de Ecuador, seguramente hay alguno en línea porque tienen también la suerte de ser el país host de esta actividad. Así que, dichos estos agradecimientos, voy a saludar un poco a mis colegas de panel, porque la dinámica que pensamos no es cada uno contar su parte, pasar unas slides y demás, sino que con algunas de ellas me conozco más, con Liliana nos estuvimos conociendo en la preparación, pero rápidamente nos dimos cuenta de lo que queríamos era charlar e intercambiar experiencias en vivo frente al público, como lo hacemos en nuestra labor profesional en lo cotidiano. Entonces surgió la idea de que un poco yo sea, no sé si orador, moderador, me parece que voy a ser un poco moderador metido y las voy a querer escuchar a las colegas y cada tanto no lo voy a poder evitar y voy a dar también mi opinión sobre algún asunto que vaya apareciendo. Las voy a saludar y después les voy a contar un poco el plan que tenemos para conversar. Voy a empezar por Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Buen día o buen mediodía, depende de dónde nos estén. No, nosotros estamos muy temprano, pues no muy temprano, ¿no? Son las 9 de la mañana, estamos desde Bogotá, en Colombia. Buenos días a todos. Genial. Bueno, sí, es temprano, no, es como las 9 de la madrugada, digamos, temprano. No, para Colombia no, Colombia es el país más madrugador de todos. Aquí empezamos jornada muy, muy temprano. Eso es cierto, eso es cierto. Igual, no, aquí es un poco más tarde, en Buenos Aires, en Argentina, y mi día ya empezó hace mucho, así que lo digo en chiste. Pero buenos días para vos, Liliana. Por el otro lado la tengo a María Marta. No le voy a preguntar en qué ciudad está, porque ya sé que es en Mendoza, en la provincia más linda de Argentina. Marta, ¿cómo va todo por allá? Desmuteate y contanos. Lo decimos de Mendoza, que no es la más linda, así que no quedó mejor que lo diga yo, ¿viste? Estaba acordado así de antemano. No, mentira, lo digo yo porque Excelente. lo pienso y porque es una provincia que conozco bien. Ahí está Marta, que ejerce y es una colega de referencia en esa provincia, y ahí está la Universidad de la Concagua, que es coorganizadora. ¿Cómo andan las cosas por Mendoza y cómo andan las cosas por la Universidad de la Concagua, Marta? Muy bien, por suerte, en Mendoza muy bien, recuperándonos del sonda de ayer, pero todo en orden. Y en la Universidad de la Concagua, nada, felices, como siempre, con esta diplomatura, que ya vamos como 5 años, 3 de diplomatura, pero 5 dando estos programas de formación y trabajando muchísimo en la edición 2023, que aprovecho para invitar a todos los de la región, porque es una diplomatura virtual en compliance, ética y sostenibilidad, así que están todos invitados, va a empezar en abril del 2023, así que invitadísimos para seguir conversando de estos temas y el tema que nos convoca hoy, desde ya que es parte del programa de formación. Sí, tiene profesores muy buenos esa diplomatura. También estoy yo como profe, pero el resto están muy bien.
Y también está Debbie de profe, ¿o no? ¿No está Debbie de profe? No me acuerdo, sí. No, la tenemos que invitar a Debbie, exacto, y a Liliana también. Debbie y Liliana. Exacto. Debbie, perdón, a Débora Dansker, no puedo evitar decirle Debbie, porque así le decimos siempre, me perdonan esa confianza hacia la colega. Debbie, no sé, vos desde qué ciudad estás transmitiendo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estoy acá en Escobar, provincia de Buenos Aires. Así que compartiendo acá las tierras más metropolitanas, por así decirlo, el AMBA. Bien, casi vecinos, entonces yo transmito desde la ciudad de Buenos Aires. Y Debbie, vos sos la estandarte de Fundación Flor en este panel. ¿Cómo anda Fundación Flor? ¿En qué anda? ¿Querés compartirlo, aunque sea 2 palabritas sobre la Fundación a colegas que por ahí nos escuchan de otros países de la región y que la escucharon nombrar a la pasadita o hoy la escuchan nombrar por primera vez? Sí, cómo no. Bueno, antes que todo, gracias obviamente a Alliance for Integrity por esta invitación y también obviamente en nombre de la Fundación Flor, súper agradecida de poder estar participando de este panel y poniendo este tema en agenda que es súper importante, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con los practitioners de compliance, pero también es un tema muy transversal, ¿no? Las organizaciones que no solamente toca temas de compliance, sino que también es una responsabilidad integral. En el caso de la Fundación Flor, sí es una fundación que promueve las organizaciones responsables y los liderazgos responsables, ¿no? Y que obviamente que tiene, digamos, uno de los estandartes y que yo tuve la oportunidad de poder participar, es el programa de Mujeres en Decisión, ¿no? Que promueve justamente el liderazgo femenino y que las mujeres podamos romper esos famosos techos de cristal que todavía, digamos, hoy existen en las organizaciones, con lo cual es un programa que fomenta y que nos brinda herramientas a las mujeres que queremos transitar ese camino de liderazgo dentro de las organizaciones. Ahora también están, digamos, los premios Flor, ¿no? Que se viene la edición, ay, perdón que se me cae, ahí está. Los premios Flor, sí, que van a ser en octubre, que bueno, ya obviamente terminó la convocatoria, pero ahora se viene también digamos, la premiación, ¿no? Y vamos a saber quiénes son los ganadores de este año. El premio, digamos, de la Fundación justamente va a reconocer a aquellas organizaciones que trabajan en los temas de diversidad, ¿sí? Que obviamente que es uno de los ejes central también de la Fundación. Y también, obviamente, como parte, digamos, de otros programas que tiene la Fundación. Justamente hoy a la tarde hay una sesión sobre el tema de acoso laboral y violencia, que está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Hay muchas charlas, ¿sí? Y ahora hay también otro, digamos, de mujeres emprendedoras, ¿no? De cómo transitar este camino de el emprendedurismo hacia mujeres que quieren, digamos, progresar, ¿no? Y acompañar este crecimiento dentro de las organizaciones. Así que hay muchas iniciativas que la Fundación ofrece digamos, a las mujeres, pero también, digamos, a todos aquellos que quieran participar en esto de promover organizaciones y liderazgos responsables. Bien, excelente. A ver, tema que tenemos para hoy. Temas, me cuesta decirlo en singular, porque vamos a hablar de la importancia del canal de denuncias, pero de la importancia del canal de denuncias en la creación de un ambiente de trabajo libre de violencia. Eso es lo que nos proponemos. Entonces, lo discutimos en la previa con las colegas cuando preparábamos lo que queríamos conversar. Vamos a entrarle al tema por el canal de denuncias o vamos a pensar en un sentido un poco más amplio qué implica un ambiente de trabajo libre de violencia y después ir al detalle de qué hacemos específicamente dentro del diseño, la gestión del canal de denuncias para conseguir ese objetivo. Entonces, creo que no estaría de más, a mí me encantaría que vos, María Marta, nos ayudes como a enmarcar un poco la discusión desde la perspectiva del ambiente de trabajo libre de violencia. Digo, estamos en un contexto en el que, en particular en esta séptima semana, se pone sobre la mesa dentro de los ODS, el ODS 16 y la meta 16.1. Estamos en un contexto donde, aunque ya no es una novedad, seguimos discutiendo como algo reciente y súper importante la irrupción del convenio IT 190. A mí me gustaría que vos, María Marta, nos ayudes a entender cómo esto les da un marco a las organizaciones para empezar a pensar el tema de ámbito libre de violencia, sin acoso. Y voy un poco más lejos, con
verdadera diversidad. ¿Qué nos puedes contar? Excelente, bueno, muchas gracias, Diego. Sí, me parece que está bueno este enfoque, que veamos un poquito el bosque para después entrarnos y focalizar en la importancia del canal de denuncias. Como vos mencionabas, dentro de los 17 objetivos de la Agenda 2030 está el 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, y de hecho el hashtag de esta semana es Integridad es Paz. Y entonces, bueno, enmarcados en eso, nosotros hemos puesto como la lupa en la meta 1, que justamente es reducir considerablemente todas las formas de violencia, entre otras cuestiones que también aborda el tema de bajar las tasas de mortalidad. Entonces, dentro de ese ODS central, porque si uno piensa en los 17 ODS, el 16 es como la columna sobre el que pivotean todos los demás bailando en ronda, y que si no estuviera el 16 es muy difícil cumplir los otros. Entonces, en ese entendimiento, y entiendo que es la línea de esta Semana de la Integridad, nos metemos entonces de lleno en esa meta, ¿no? En reducir la violencia. Y ahí me voy a apoyar en un documento que salió en el año 2020, Integridad Sostenible, de Pacto Global Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, que, bueno, nos da unos conceptos interesantísimos de cómo integrar sostenibilidad con integridad, y nos va dando como ideas de contribución de estas metas, una por una, cómo las compañías pueden contribuir a las metas del ODS 16. Y en particular, cuando aborda el ODS 16, la meta 1, justamente dice la importancia de que las empresas apoyen con sus iniciativas toda reducción de violencia, que implementen políticas para reducir violencia, y le da un rol bastante protagónico a la implementación de canales de denuncia en línea con las mejores prácticas que venimos nosotros implementando desde compliance, confidenciales, anónimos, que no tenga represalias quien denuncia, etc. Entonces ya fíjense que ya desde este documento también se ve al canal de denuncias como uno de los medios para reducir violencia. Entonces, en esa línea, digamos, vamos a seguir nosotros trabajando hoy. Y tal cual mencionabas, el convenio OIT no podemos soslayarlo, digamos, ¿no es cierto? Lo tenemos que traer a la mesa. La Argentina, junto con Ecuador, junto con Uruguay, son algunos de los países de la región que lo han ratificado a este convenio. Son solo 10, son pocos, y ya lo tienen como legislación vigente. Nosotros lo hemos ratificado por ley, para nosotros es ley el convenio OIT. Y es un convenio muy desafiante. ¿Por qué es desafiante? Por distintos motivos tiene un rol protagónico. Primero, consagra el derecho humano a tener un ambiente de trabajo libre de violencia. Entonces es el primer instrumento internacional que nos trae este concepto, lo cual es fundamental, digamos. Ya desde ahí, y digamos, poniéndole mucho hincapié en fortalecer la cultura de no violencia y de no acoso en las organizaciones, ya es central solo por eso. Pero además de traernos esto, amplía el concepto de violencia. Y ahí es donde nos desafía a todos los países que lo hemos ratificado, nos desafía un montón, porque nosotros antes de este convenio teníamos como nociones de violencia, como tenía que ser la violencia laboral sistematizada, con intención de dañar al otro. Y a esto se cambia, se modifica, es una definición mucho más amplia y que focaliza en el daño, digamos. Siempre va a haber violencia laboral siempre que haya un daño y la potencialidad de causar ese daño físico, emocional, psicológico. Entonces ya esto nos modifica un montón, y con que haya un solo acto de violencia, ya estamos un solo acto, ya estamos en presencia de violencia laboral. No tiene que ser esto sistematizado como venía en nuestra legislación de fondo, por ejemplo, en la Argentina, y esto debe pasar seguramente en otros países de la región. Entonces ya nos modifica, con la intención tampoco importa, sino
el daño y nos amplía un montón los sujetos que se puedan haber alcanzados por esto, porque no son solamente los trabajadores en relación de dependencia, sino son inclusive aquellos postulantes a empleo, aprendices, digamos, todo trabajador cualquiera sea el vínculo que tenga con la empresa. Entonces vemos cómo va ampliando y esto va a presentar un montón de desafíos para las organizaciones. Y ahí no terminan los desafíos, porque no es solamente los actos de violencia que ocurran en la oficina, en el lugar de trabajo, sino también en los desplazamientos, sino también en los cursos de formación, etcétera, etcétera. Entonces ya el convenio IT, como ven, es muy, muy desafiante. Y me parece que eso es lo que tenemos que nosotros tener como en la mira, que cuando hablamos de violencia, inclusive el convenio OIT incluye la violencia por razón de género, esa violencia que sufren las determinadas personas por razón de su sexo o de su género, incluyendo el acoso sexual. Entonces es sumamente amplio. Y este convenio no solamente nos trae todos estos desafíos, sino también ciertas directrices que nos invita a los países miembros que ratifiquemos a que tengamos en cuenta. Y dentro de estas directrices, una de ellas es justamente la implementación de canales de denuncia. Entonces, de nuevo, viene al canal de denuncia a ser una herramienta sumamente valiosa para ayudarnos a reducir la violencia en los ambientes de trabajo. Así que creo que es un excelente marco normativo, sumamente desafiante, con muchos interrogantes de implementación desde ya, que nos trae este convenio OIT. Bien, Marta. Vos sabés que mientras te escuchaba pensaba, ahora les voy a preguntar a Debbie y a Liliana qué piensan sobre lo que marcaste y si nos quieren agregar algo, pero lo primero que pensaba yo, por lo menos en nuestro ámbito en Argentina, no sé si en otros países de la región será igual, es cómo pegó, cómo impactó, no fue algo que pasó desapercibido. Yo tengo la impresión de que primero lo esperábamos, o sea, de que antes incluso de que el convenio fuera una realidad, ya en el run run estaba como se viene el convenio, cuando esté el convenio que va a definir, que va a ser una base, con lo cual en algún punto, por ahí no tiene todavía una extensión global, vos decías, solo 10 lo ratificaron, pero en particular donde me parece que el tema ya está instalado, ayuda y da una pauta. O sea, ya no es posible decir que no está definido, ya no es posible decir que no es un tema con trascendencia global, ya no es posible decir que no es un tema que está en la agenda. Y después, nada, pensaba que también en particular en nuestro medio, las guías para entender la violencia laboral del Ministerio de Trabajo en nuestro país están elaboradas en base en el convenio y tuvieron el convenio como un disparador. Y me preguntaba también, digo, como en algún punto ninguna organización tiene excusas para tomarlo como referencia, si quiere. O sea, no tiene excusas para decir, bueno, no hay una definición, no hay un marco conceptual para trabajar esto. Quizá el convenio no nos provea detalles, aunque no es solo una mera enunciación de principios, tampoco es un catálogo detallado, pero aunque no nos provea detalles, sí nos provee un marco. No sé cómo lo ves vos, Debbie, sobre todo pensando en la perspectiva de la Fundación Flor, de trabajar para tener liderazgo responsable. Si querés agregar algo a lo que decía Marta, y si no, al menos que nos cuentes cómo te parece que impacta sobre las organizaciones que exista un estándar de este tipo. Gracias, Diego. Sí, o sea, para mí es un tema, digamos, que hay que celebrar, ¿no? De alguna manera, de que haya un marco normativo, ¿no? Porque de alguna manera empareja el campo de juego, ¿no? Esto no es que es una autorregulación que una organización puede determinar o no, sino que realmente esto equipara, ¿no? La cancha de juego y que todos tengamos que jugar en el mismo partido, ¿no? De alguna manera, ya no es, digamos, una compañía o la otra, ¿no? Con lo cual eso para mí es celebración, ¿no? Obviamente que esto exige la responsabilidad de readecuar, ¿no? Ciertas prácticas, ¿no? Y los canales de denuncia es un ejemplo, ¿no? Pero código de ética, o sea, hay que adecuar un montón de prácticas, obviamente con los ojos más de compliance, ¿no? Pero que de vuelta es transversal a toda la organización, de poder, digamos, adecuarnos, ¿no? Porque hoy, obviamente, las organizaciones que promovemos es la adhesión a la ley, ¿no? De cualquier tipo de ley, ¿no? Entonces, eso hace, ¿no? Que
que tengamos, digamos, el riesgo de incumplir, ¿no? Que es un poco siempre la preocupación de los oficiales de cumplimiento, es eso, ¿no? O sea, si nosotros no adecuamos las prácticas, estamos expuestos, digamos, a un riesgo legal, ¿no? De que alguien pueda decir que no estamos cumpliendo, digamos, con este convenio de OIT y todo lo que tiene que ver también con lo que mencionaba María Marta, ¿no? Pero eso, digamos, exige compromiso y responsabilidad de vuelta en adecuar, ¿no? Y esta cuestión de la sistematización que mencionaba María Marta para mí es clave, ¿no? Como que siempre, por lo menos en mi experiencia, siempre, digamos, el acoso laboral, violencia laboral estaba más asociado con la violencia física, ¿no? Cuando había un golpe, cuando había, digamos, alguna situación más relacionada con eso, ¿no? Pero hoy ya el concepto es mucho más amplio. Mucho, mucho más amplio, ¿no? Entonces eso exige volver a sentarnos en la mesa, volver a discutir, ¿no? Cómo esto va a impactar en los empleados y empleadas o los terceros, ¿no? Porque esto también no solamente es el marco de las organizaciones, sino con, digamos, por fuera, ¿no? También con proveedores, contratistas, o sea, con los clientes, con la cadena de valor, ¿no? Esto, de vuelta, no solamente está limitado digamos, al interior de la organización, sino hacia afuera también, ¿no? Porque también podemos ser víctimas de acoso laboral por un tercero, digamos, para obtener un beneficio, ¿no? Para la organización para la cual uno trabaja, ¿no? Entonces esto, de vuelta, nos implica repensar un montón de cosas, ¿no? Que obviamente que esto es un camino, ¿no? Esto del 2020, en el medio de la pandemia, ¿no? Que eso también es un desafío adicional, ¿no? El trabajo virtual y teletrabajo en este contexto, pero sí me parece que esto, de vuelta, refuerza la necesidad de adaptar un montón de cuestiones, ¿no? Que seguramente las iremos abordando a lo largo de esta charla, pero sí, obviamente, para mí es celebrar, ¿no? De que exista un marco normativo en este tema tan importante. Bien. Bueno, ahora voy a querer ver qué nos cuenta Liliana. Sí le voy a avisar al público presente, por ahí les está pasando lo mismo que me pasa a mí, que escucho y tengo ganas de aportar, de acotar, e incluso de hacer algunas preguntas. Si eso les sucede a los que nos están viendo y tienen ganas de sumar su voz, por el chat box pueden ir contándonos. Fernando se va a tomar el trabajo de ayudarme consolidando los comentarios, preguntas que se reciban para que yo los pueda ir incorporando a la conversación en la medida que sea posible. Así que no sean tímidos y participen y conversen. Y a vos, Liliana, te pregunto, desde tu perspectiva, digamos, vos sos una practitioner con mucho rodaje, de compliance, con mucho rodaje en Colombia. No sé cómo ves que esto impacta en tu país o cómo impacta en tus clientes, digamos. Danos también una perspectiva sobre esto antes de que nos metamos más de lleno en canal de denuncia. Claro, Diego, muchas gracias. En Colombia, si bien Colombia no es un país firmante del convenio de la OIT, en Colombia existe bastante regulación sobre el tema de acoso laboral y acoso sexual y discriminación. Pero creo que también el hecho de que no sea una ley o un firmante o que no haya una ley tan definida como si la existe en Argentina no exime que las empresas implementen este tipo de prácticas. No es solamente por cumplir la ley, que es la base, como decía Débora, pues lo mínimo que debe hacer una empresa es ser legal, ¿cierto? O sea, para poder ser sostenible es como la base esencial dentro de este ejercicio. Además de ser legal y cumplir los principios de la ley que nos permiten, las empresas también tienen que ser éticas. Y en ese mismo ejercicio, este convenio y realmente la lectura, lo que ha definido la 37.002 o lo que mismo que nos invita lo de S16, pues hace parte de lo que todas las empresas debemos cumplir y debemos instaurar dentro de nuestra organización. Porque, entre otras cosas, porque trabajar en un lugar que esté libre de violencia, pues además es bueno para todos, ¿no? O sea, pasamos tantas horas en la oficina que ese sea mi lugar donde yo, entre otras cosas, me siento acosada o como mujer o pues en general como empleado, pues es muy difícil. Y te van a quedar un poco con vos, Liliana, para charlar ahora sí sobre línea de denuncias. Pero diría algo antes. Diría que no, ahora nos vamos a meter de lleno en el canal ético, en la línea de denuncias, pero la verdad es que no salgamos tan pronto del tema de ambiente de violencia, sin resaltar que
hay un montón de cosas que las organizaciones pueden hacer para ponerse a tono con el convenio OIT y que mucho trabajo es puertas adentro de cada organización. La legislación puede llegar hasta cierto punto. En Argentina, por supuesto, que están tipificados penalmente los hechos más serios de afectación a la integridad sexual, y en distintos ámbitos locales es considerado una contravención el abuso, el acoso, incluso el acoso verbal y formas más, no menos graves, no quiero decir menos graves, pero por ahí con una afectación menos visible o menos directa o menos corporal de la integridad y la tranquilidad de las personas. Entonces, la verdad es que eso está muy bien y cada país tendrá su legislación, pero con eso solo no alcanza. Cada organización es un pequeño mundo en el que hay una cultura, hay unas pautas de comportamiento. Entonces, ¿qué tienen para decir los códigos de ética revisados una y otra vez de las empresas sobre cuáles son las pautas de comportamiento dentro de una organización y qué es un comportamiento aceptado y qué no, y qué tanto se discute sobre el tema y qué tanto se concientiza sobre el tema? Es tan o más importante de lo que vamos a hablar hoy. Pero ahora, en esta hora que nos queda, ya hicimos una intro interesante, vamos a querer ver específicamente qué es lo que puede aportar a ese universo el canal de denuncias. Ahora, me voy un paso antes y me pregunto, para que el canal de denuncias tenga una función que cumplir para generar un ambiente libre de violencia, primero tiene que haber un canal de denuncia. Y primero tiene que estar bien diseñado y bien pensado. Así que ayúdanos vos, Liliana, en ese paso previo. ¿Qué es lo que vos dirías? Y ahora después lo mismo les voy a preguntar a las colegas. ¿Qué es lo que vos dirías que sí o sí es fundamental para que una organización establezca un canal ético? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué estándares consideramos? ¿En qué pensamos cuando establecemos un canal ético dentro de una organización? Diego, me voy a ir un paso antes, porque para que un canal de denuncias funcione y para que llegue a eso, pues tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? ¿Qué se considera correcto y qué se considera una desviación a ese comportamiento esperado? Y creo que me voy a desviar un montón, pero ya voy a volver al canal de denuncias. Pero lo bueno es que tenemos tiempo, así que arranca de donde quieras y vamos a llegar a nuestro punto. Te esperamos. Decías, revisamos una y otra vez el código de ética, el código de conducta, el código moral, depende del país lo llaman y depende de la organización lo llaman de una y otra forma. Y yo creo que la tendencia va a ser no hacerlo cada vez más grande, sino hacerlo cada vez más pequeño, definiendo realmente qué es lo importante, ¿sí? ¿Qué es lo que aquí en esta organización consideramos que es un valor primordial? Y que nuestra declaración y nuestro comportamiento sea el que corresponde con eso que para nosotros es importante. Creo que las primeras tendencias de los códigos de ética eran declarar los valores y luego hacer la declaración como con cada grupo de interés y luego entonces tenía que incluir lo de no sé, todo el tema de prohibición de la corrupción, del soborno, luego entonces que somos incluyentes o que somos diversos y se fueron agrandando y ahora hay tantas declaraciones que a veces la gente no sabe ni siquiera cómo es que tengo que comportarme. O sea, si hago esto, ¿en cuál de todas es que estoy como pecando, voy a decir, ¿no? Como desviándome de ese comportamiento deseado? Volviendo entonces al canal de denuncias, cuando yo tengo una declaración formal de lo que se espera de mí en esta organización, yo como empleado y como colaborador dentro de esta organización, primero debo preguntarme si yo estoy alineado con eso, ¿sí? Si yo realmente podría trabajar dentro de esta organización con lo que la organización lo define. Ese es un ideal y para mí es un tema importantísimo, claro, por mi formación, por lo que yo soy, y los invito a que sea también importante para todos. Antes de aceptar un trabajo, revisen también sus códigos de ética, o sea, yo convivo o no con los valores de esta empresa o no, porque si no todo el tiempo voy a estar en una discusión permanente de, ay, pero ¿cómo hacen esto aquí? ¿Pero cómo así? ¿Esto porque es importante? Y cuando me voy al canal de denuncias, entonces voy a irme ahora a este canal de denuncias.
El canal de denuncias demuestra, o sea, cuando uno recibe las denuncias dentro del canal de denuncias, se demuestra un montón el comportamiento de la organización y lo que es importante y no realmente para los empleados y para aquellos que tienen acceso a ese canal de denuncias, ¿sí? O sea, que no es menor ese análisis que se hace sobre las denuncias que se reciben, aunque se descarten. Aunque al final uno diga, bueno, pero es que aquí no había realmente un fraude o una violencia o lo que se haya definido. Entonces, para establecer el canal de denuncias, lo primero es definir qué es lo que voy a recibir por el canal de denuncias. Establecer ese protocolo no es fácil para los que recibimos las llamadas, saber qué hago con esta información. Y ahí creo que me han escuchado, o si no, en otros espacios digo lo mismo. El oficial de cumplimiento o la persona responsable del canal de denuncias, normalmente él de por sí es un canal de denuncias. O sea, no es solamente la línea, el mail, es te encuentran en un baño, en el pasillo y te cuentan algo que por tu rol ya tú eres responsable de convertir eso en una denuncia formal y darle trámite. Entonces creo que parte de este ejercicio es también investirse de que esa conversación con mi jefe, con mi amigo, con el compañero de trabajo, también es un canal en el cual yo estoy recibiendo una información y debo hacer algo con la información que recibo. Tengo unos canales que son formales y otros canales que son informales y que deberían llegar a esa formalización. La 37.002 me pide como tres bases dentro de esto, ¿no? Que es la confianza, la imparcialidad y la protección a esos denunciantes. No quiero extenderme un montón aquí porque todos tenemos muchas cosas que decir, así que voy a dejarlo allí. Es primero esa compasión con el denunciante porque denunciar nunca será fácil y menos si yo soy la víctima. Y vamos a hablar ahora de la violencia. Si yo soy la víctima de esa violencia, tomar el valor de hacer una llamada, de contarle a alguien lo que está sucediendo, no es fácil. Así que el otro lado debe ser receptivo y debe estar preparado para recibir este tipo de denuncias, ¿sí? Especificándolo en el tema de violencia, ¿sí? Es que ser víctima es muy difícil y asumirlo es muy difícil y yo cuando recibo no puedo revictimizarlo, ¿sí? Como cuestionar si es verdad, saber si, ay, pero usted provocó o no provocó la situación, es que usted, y no me voy ni siquiera a violencia sexual o acoso sexual, me voy a quedar en el tema de un acoso por el jefe o un acoso hacia el jefe, porque los jefes también reciben acoso a veces de su grupo. Y es en ese caso es tener la compasión, pero tener la preparación para el que recibe las denuncias. O sea, ahí se necesita fortalecer un montón esto. Creo que hemos dejado las líneas éticas y las líneas de denuncia un poco abiertas a que es una llamada y es un call center el que me lo recibe y no es cualquier call center. El que recibe debe tener esa preparación. Además, para dar también la protección al denunciante y al denunciado, porque hasta que no se haga la investigación, pues tampoco puedo estar juzgando al otro. ¿Sí? O sea, esto requiere una investigación y requiere la delicadeza de trabajar una denuncia. Me extendí un montón, perdón con todos. No, no, al contrario. De hecho, yo te estaba escuchando con mucho gusto y me gustaba que siguieras, pero también me parece que es valioso para la conversación dejar como el gancho ahí, porque dan ganas de profundizar en cómo generamos esta confianza, en particular en las personas que puedan haber sido víctimas de alguna situación de acoso, de alguna agresión sexual dentro de una organización, que no es tan fácil como contar, ay, me pareció ver un fraude por ahí, digamos. O sea, te toca el cuerpo y te toca el alma ese tema, y no es lo mismo que simplemente el hecho ya de por sí valioso del speak up, de señalar una falta ajena, digamos. O sea, está en juego la propia intimidad y la propia imagen personal. Voy a querer volver sobre eso, Liliana, pero la tengo a Debbie. Diego, me Sí. gustaría Dale hacer vos, como Marta. Yo tengo ganas de que Debbie también nos dé un par de tips sobre el diseño de línea ética, pero quiero que la conversación fluya, así que contanos, Marta.
No, solamente un par de comentarios cuando la escuchaba a Liliana. Creo que el enfoque de violencia como derecho humano, el enfoque que estamos teniendo desde compliance, enfoque en derechos humanos y esta consagración de un ambiente de trabajo libre de violencia como derecho humano, nos da como un norte, me parece, ¿no? O sea, nunca le vamos a errar si nuestro código de conducta, un poco retomando esto que decía Liliana, cómo lo estamos instrumentando. Si tenemos este enfoque en derechos humanos, me parece que no le vamos a errar. Y en la bolsa de violencia laboral hay un sinfín de situaciones muy disímiles, muy diferentes entre sí, desde muy sensibles y de cuestiones de mucho peso, hasta cuestiones diarias vejatorias que también son violencia y son más pequeñas, pero sumadas, la verdad que se hacen grandes. Quiero traer una estadística simplemente para darles pie a las chicas y los dejo. Con el convenio OIT en la Argentina se instaura el Observatorio de Violencia Laboral y hace como unas estadísticas después de que han dado el convenio después de un año. ¿Qué nos dice esas estadísticas? Desde enero del 2021 a julio entraron más de casi 900 consultas. 65% fueron mujeres las que denunciaron y 88% de esas denuncias fueron por acoso psicológico. Entonces, esto nos da una cierta pauta de quiénes son el género que o por lo menos se anima más a denunciar, no digamos que son los que más sufren violencia, porque a lo mejor el hombre no la denuncia. Acá detrás de esto, siempre detrás de las estadísticas, hay mucho detalle para analizar. Pero son números que me parece que nos dan una alarma de dónde tenemos que empezar a mirar como organizaciones con más detalle, ¿no? Bien, buen punto. David, te quiero escuchar un poco a vos. La verdad es que hay tantas puntas que no sé cuál vas a querer tomar, pero yo sería feliz si al menos nos contaras un poco tu perspectiva así más general, con un par de tips sobre un buen enfoque de la línea ética, para tener tu visión, digamos, más allá de tu rol en Flor, tenés una práctica como compliance officer en más de una organización que hace invaluable tu opinión en general en términos de línea de denuncia. Si querés además profundizar sobre su relación con la prevención del acoso, buenísimo, te quiero escuchar un poco. Sí, la verdad es súper interesante lo que venían comentando Liliana y María Marta. Desde mi perspectiva y un poco también compartiendo la experiencia y la evolución de este tema, ¿no? Porque los canales de denuncia, a ver, desde el origen no estaban preparados para recibir estas cuestiones, ¿no? O sea, en mi experiencia siempre, bueno, si hay un tema de alegación de soborno, fraude, es revisar documentación. Y en este caso, muchas veces, el acoso o la violencia laboral sí está más en lo discursivo, en esos comentarios, en esas, digamos, actitudes, comportamientos, ¿no? Que después no hay rastros, ¿no? En general, ¿no? Puede haber obviamente chats, mails, pero en general esas cuestiones son más chiquitas, ¿no? Son más micro, ¿no? Y entonces es más difícil, ¿no? Investigar de esa perspectiva. A ver, algunas prácticas respecto al canal de denuncia, sí, por ejemplo, es instaurar, digamos, como un comité de diversidad o alguien, digamos, que el que recibe la denuncia, sí, pueda tener una mirada interdisciplinaria, ¿no? Y más diversa, ¿no? Para que justamente, como decía esto de lo que decía Liliana, digamos, de no revictimizar, ¿no? Porque a veces es la tentación, ¿no? En un primer momento, entonces, al tener, digamos, como un comité de diversidad investigando y que no solamente sea un investigador, sino que sean varios, obviamente cuidando la confidencialidad del caso, puede dar otra perspectiva, ¿no? Y parar la pelota en algún punto cuando esto suceda, ¿no? También otras prácticas en cuanto a la entrevista, ¿no? O sea, si recibimos la denuncia, bueno, sí, hay que entrevistar, digamos, a la persona que está haciendo la denuncia, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre, digamos, que por lo menos uno de los que esté entrevistando sea del mismo género, ¿no? Que la persona que está, digamos, denunciando, ¿sí? Que por ahí, digamos, la entrevista, digamos, siempre tiene que ser consensuada con la persona y que puede ser dentro o fuera de la oficina y dentro o fuera del horario laboral, ¿no? Porque muchas veces en la oficina, ¿no? Si sabemos que esta persona se está entrevistando con alguien que está más asociado, por ejemplo, a seguridad corporativa, ¿no? Que muchas veces por ahí son los que lideran este tipo de investigaciones, alguien, digamos, puede decir, bueno,
¿qué está pasando acá, ¿no? Y puede empezar como todas esas elucubraciones de ver qué está pasando, qué le está pasando a esa persona, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de cuestiones son bien importantes, dar esa posibilidad a la persona que está denunciando de tener esa entrevista en otro contexto, ¿sí? Que no es específicamente la oficina donde, como decía Liliana, la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos ahí. Bueno, ahora con la pandemia por ahí es más híbrido, más mixto, pero sí tener esa posibilidad para mí es una de las prácticas que también me gustaría, digamos, compartir, ¿no? En algunas ocasiones también dar la posibilidad de que la persona pueda estar acompañada por otra persona, ¿no? Porque muchas veces necesita como ese acompañamiento, ¿no? De alguien que también pueda de alguna manera ayudar a la víctima, ¿no? Del acoso a atestiguar, ¿no? Porque no se siente, digamos, preparado. La verdad que estas situaciones son muy difíciles, ¿no? Como decía Liliana, hay que tener coraje, ¿no? Para hacerlo, y eso depende mucho de la seguridad psicológica y del clima laboral que se genere dentro de las organizaciones para decir, bueno, voy a levantar mi voz, voy a externalizar esta situación que está pasando y saber que del otro lado va a haber respuesta, ¿no? Porque en muchos casos, sí, lamentablemente no es así por esta cuestión de revictimizar y no investigar como corresponde, ¿no? También, digamos, otra de las cuestiones es, una vez, digamos, que se hace la entrevista, acompañar, digamos, a esa persona desde lo psicológico, desde lo emocional. O sea, generalmente, o sea, si hacemos el paralelismo con un acto, digamos, de corrupción o soborno, la persona se entrevista y, digamos, queda ahí, ¿no? O sea, pero acá hay un montón, digamos, de impacto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no? Que yo creo que cuando recibimos una denuncia hay que hacer un acompañamiento, no dejarlo ahí y que la denuncia, digamos, o sea, la entrevista empieza y termina ahí, ¿no? Hay que darle, digamos, como seguimiento a todo eso, ¿no? Y también para mí otra de las cuestiones claves es, siempre hago el paralelismo con corrupción, digamos, porque es donde por ahí más experiencia tenemos, donde compliance nace, ¿no? Pero sabemos que ahora es más integral, nuestro rol más transversal, es que el caso no se considera cerrado, ¿sí? Cuando, listo, decimos, bueno, esto es acoso, ¿no? O sea, tiene que haber mucho más acompañamiento y saber de que esa persona, digamos, que estamos denunciando, ¿sí? Ha parado con esa conducta, ¿no? Obviamente aplicando las sanciones o las acciones, digamos, que la organización considere. Pero no es que el caso se cierra cuando, listo, implementamos, digamos, cerramos el caso cuando decimos, sí, esto es acoso, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento posterior, ¿sí? Para saber que las acciones que estemos tomando, sea remover a la persona del rol, aplicar algún tipo de acción disciplinaria con todo lo que implica, digamos, más en Argentina desde el punto de vista de legislación laboral, pero sí me parece importante esto, ¿no? No cerrar el caso en ese momento cuando llegamos a la conclusión, sino que la efectividad de todas las medidas, ¿sí? Realmente se midan y se pongan en práctica, ¿no? De vuelta siempre cuidando, digamos, a la víctima, ¿no? A la persona que está denunciando. Puedo seguir hablando, Diego, pero creo que también tenemos otros temas para tratar, pero sí quería como hacer resaltar estos puntos que me parecen tips importantes a la hora de diseñar el canal de denuncia. Con las tres me pasa lo mismo. Tengo el trade-off entre seguir escuchando porque está muy interesante tratar de que la conversación nos ayude a ir cuadro por cuadro en todas las etapas de gestión de denuncias, pero más que nada para no olvidarnos de cubrir ningún tema. Así que ustedes no se repriman y hablen, que, insisto, tenemos el tiempo suficiente para que la conversación fluya. Saben que lo que tenemos es una pregunta del público que Fer me comparte. Y la verdad es que es una pregunta re difícil de contestar. Así que la voy a poner sobre la mesa y a ver quién es la valiente que la toma primero. La hace Marcela Viritos. Perdón, Marcela, espero estar diciendo bien tu apellido. ¿Qué pasa con un denunciante dentro de la organización fuera de su horario de trabajo? Ok, denuncia acoso. Dentro de la empresa tomo las medidas correspondientes. ¿Qué pasa cuando cruza la puerta de la empresa y sale a la calle? ¿Cómo la protejo? Pregunta, y también pregunta qué responsabilidad penal le cabe a la organización. Que si quieren me pongo el traje de penalista y esa parte la contesto yo. Pero, a ver, antes de contestar la pregunta, lo primero, siempre que surge una pregunta por temas legales, cuando estamos hablando de esto, yo, pese a que soy abogado y para algunas tengo respuesta, para otras no, como todo, lo primero que me pasa es que en términos de diseño y de decisiones organizacionales, la ley no me parece tan importante. O sea, no sé cuál es la subsunción típica, si es un delito o si lo vamos a considerar una contravención, si se denuncia, si requiere ratificación o no. O sea, es un ser humano del otro lado de la línea
frente a la inquietud de otro ser humano que está sufriendo, sea cierto, parcialmente cierto lo que cuente, hay que chequearlo o no, y probablemente cualquier decisión que se tome en la gestión de ese asunto tenga trascendencia respecto del propio denunciante y algún tercero, y de la imagen corporativa de la organización también. Entonces, la verdad es que en este tema, más que en ninguno, la faz humana primero. O sea, qué buenas decisiones organizacionales tomamos para dar buena respuesta primero y después los temas legales. Con esa lógica, entonces, me pregunto primero, ¿cómo gestionar los reportes considerando el afuera como un factor? Y después vamos, si quieren, a los temas más legales, pero me lo guardo para después. Primero quiero escuchar alguna de las tres, a ver qué piensa sobre esta pregunta de Marcela. Sí, Marta, vas vos. ahí, Diego, me animo a dar como una aproximación. Y la saludo a Marcela, además, colega, abogada también mendocina, que le mando un beso. Bueno, la pregunta porque es interesante. A ver, hay organizaciones que han ido un poquito más allá y están considerando esta situación que plantea Marcela en sus políticas, procedimientos y protocolos de actuación. Inclusive para casos de violencia doméstica. Inclusive digo porque no está dentro del espectro del convenio OIT que hemos traído en esta reunión. Van un poquito más allá, con acompañamiento psicológico, con licencias para esa persona, con un montón de situaciones para darle contención. Pero no son todas las organizaciones, por eso es tan importante esta cuestión de la sensibilización, para que cada vez más organizaciones se animen a dar la milla extra, ¿no? Digamos, no solamente cumplir con lo a rajatabla, con lo que debo, sino con lo que tengo que hacer como decís vos, como ser humano, por alguien que no le está pasando bien y que es parte de mi organización. Así que eso, Marcela, va a depender mucho de la organización. Hay excelentes prácticas que han ido un poco más allá y que se pueden tomar como ejemplo para implementar en la propia organización. Bien. No sé si Liliana o Debbie quieren complementar algo a esta idea. Sí, Debbie, ¿querías ir tú? No, avanza, Liliana. Vale. Y ahí complemento la pregunta ampliando un poco más. ¿Qué pasa cuando yo hago una denuncia? Vamos a ir por anticorrupción, como decía Débora, que es, digamos, donde nacen estos ejercicios, y luego el denunciante es víctima de violencia fuera de la oficina por parte de sus compañeros de trabajo al haber denunciado. O sea, se dan cuenta que él fue el que denunció y es un caso de la vida real, sale de la oficina y en la esquina, después de la oficina, lo toman sus compañeros y lo violentan, o sea, lo molieron a golpes. Realmente fue un ejercicio muy difícil. ¿Es la empresa responsable por esto? Y yo creo que sí. Y ahí creo que lo que decía María Marta es súper importante, es que cuando uno se compromete a luchar contra la violencia dentro de la organización, el compromiso es total y uno debe dimensionar lo que significa este compromiso, ¿sí? Eso significa que si yo voy a hacer la protección al denunciante, la hago con toda, si yo debo reubicar a esta persona, pues la debo reubicar porque hace parte de cumplir un compromiso. ¿Sí? Si lo que sucede es que con los compañeros de trabajo en horario fuera de la oficina hubo un acto de violencia y no lo voy a poner en más allá, pero pudo haber cualquier otro acto, yo debo proteger a esta persona y debo realmente como organización tener las medidas y definir las medidas que voy a aplicar, aunque pueda decir, pero eso no pasó dentro de la oficina, ¿sí? Eso no pasó dentro de las instalaciones de mi organización, pero es que yo sigo siendo empleado a pesar de que está fuera de la organización y fue con mis compañeros de trabajo en un horario no laboral y ahí eso es una línea súper delgada y ahí
me voy con lo que decía María Marta, con lo que decía Diego, y ya no me acuerdo si fue ahora o fue en nuestra conversación de preparación, pero es mucho más allá de lo legal. Si es que es lo correcto lo que debe ser la organización, porque finalmente como yo como organización también puedo decir, no fue en el horario laboral, eh, dentro de riesgos laborales, pues eso no estaría incluido, no fue una actividad que yo como organización patrocinara, definiera, decidiera, fue un acto que ellos hacen ellos solos. Pero finalmente la persona que fue violentada va a tener que seguir viendo a esta persona todos los días en la oficina, ¿sí? Y van a tener que seguir llevando esa relación y eso sí va a afectar, o sea, si lo fuéramos a llevar al tema de productividad para dejarlo en lo más básico de la industrialización, así como acero, pues también me va a afectar la productividad, si es lo único que me importa como empresa. Pero si a mí me importan mis empleados y si estoy aquí es porque realmente tengo una empresa que va mucho más allá de la productividad y las ganancias en, en signo pesos, eh, debo tener acciones claras. Eso requiere la preparación y la conciencia como organización de lo que estoy haciendo. Bien, Debbie, ¿querías aportar algo vos? Sí, a ver, un poco va en línea con lo que decía Liliana, ¿no? Como la mirada integral, ¿no? O sea, es como para mí ese tipo de situación, la que mencionabas Liliana, un poco lo que preguntaban en el chat, es represalia, digamos, a la denuncia, ¿no? Y en algún momento también podemos discutir la filtración, ¿no? Porque ahí no se cuidaron, digamos, no se cuidó el proceso como se debe, ¿no? Si existe ese tipo de situaciones, claramente es porque esa información no fue a parar a las manos, digamos, debidas. Pero para mí, sin duda, ¿no? En ese tipo de contextos, sí, la organización es tan responsable, ¿no? Porque después el impacto es a nivel organizacional, ¿sí? No es que fuera del trabajo. Para mí siempre somos uno, ¿no? O sea, la vida laboral y personal, que cada vez está como los límites están cada vez más difusos, ¿no? Con lo cual, la mirada para mí tiene que ser integral, ¿no? Y esto también haciendo paralelismo con la evolución de compliance. Antes mirábamos solamente lo que hace la organización dentro, ¿no? Y cada vez más tenemos que mirar, bueno, la cadena de valor y todo lo que, digamos, la organización interrelaciona. Bueno, esto es como lo mismo, ¿no? De alguna manera tenemos que tener la mirada en un 360 como para entender cómo son esas relaciones, ¿sí? Dentro del ámbito laboral, que seguramente van a verse afectadas, como bien decía Liliana. Bien, y a mí me gustaría también decir algo en relación a la pregunta. Mirá, Marcela, con una sola pregunta, el lío que armaste, que todos estamos con ganas de contestar. Primero me quiero hacer cargo de una parte específicamente legal penal de tu pregunta, pero no es lo único que quiero decir. Lo primero, que digamos, porque si hay una pregunta, me parece que la tenemos que contestar. La podemos usar como excusa para charlar un montón, pero si hay un tramo específico de la pregunta con algo bien puntual, hay que darle una respuesta. En términos de qué responsabilidad penal le cabe a la organización por las consecuencias de denunciar que una persona sufra afuera, si estoy entendiendo bien, denunció acoso dentro de la organización y sufre represalias afuera. Si me pongo técnico y me pongo estricto, la responsabilidad penal para la organización, es decir, que la organización sea responsabilizada con una multa o alguna otra sanción por los hechos cometidos en su nombre por una persona física, eso depende del país y depende de la ley, pero en general, hasta donde sabemos, no suele ser un comportamiento que genera reproche penal para las empresas. En Argentina con claridad no lo sería, y en las otras legislaciones cercanas con las que yo estoy acostumbrado a trabajar, tampoco. Quizá nos tendríamos que ir a España, que tiene un catálogo de delitos que generan responsabilidad para las empresas con una raíz de responsabilidad común mucho más amplio, y quizá ahí podríamos llegar a encontrar alguna figura asociada, pero no sería fácil. Es decir, que en principio, si viniera a preguntarme un directorio como penalista por las posibles consecuencias legales penales para la organización, yo debería decir que no las hay y transmitiría tranquilidad. Pero la verdad es que no se puede poner punto y aparte a la conversación ahí. Y hay que pensar otras posibles formas de responsabilidad. Y acá no voy a contradecir a mis colegas, sino que voy a acordar con ellas en que a la organización le cabe una responsabilidad. Entonces la pregunta es, si no es penal, ¿cuál? Y uno podría decir, bueno, civil, patrimonial, con cuidado, no necesariamente, porque la responsabilidad civil le corresponde al que causa el daño. Entonces, la organización co-causó el daño que la persona sufrió afuera, y depende cómo se hayan dado las características de la represalia afuera, quizás sí, quizá no, quizá haya responsabilidad, quizá no,
Pero el driver para interpretar si puede haber responsabilidad civil o patrimonial va a ser qué hizo la organización con el asunto que pudo haber contribuido a causar la represalia afuera. Ahora, de lo que no hay duda es que la organización tiene una responsabilidad en un sentido moral, o si quieren llamémosle corporativo, que no sé cuál es la fuente legal que hay que invocar, pero que si me guío desde la perspectiva de la responsabilidad social, desde la sustentabilidad, desde un enfoque moral, desde la reputación, si quieren, con una mirada más egoísta, esa responsabilidad existe. ¿Quién generó el canal de denuncias? ¿Quién tornó obligatorio que los comportamientos indebidos se denunciara? ¿Quién puso los medios? ¿Quién dijo a este mail o a este link web o a esta persona que es la que recibe las denuncias para que lo trate este comité? Y eso, ¿qué tan bien o mal organizado estuvo para causar las represalias? La organización se tiene que hacer cargo porque el denunciante es el actor más vulnerable de la cadena y fue la organización la que lo puso en situación de denunciar. Y la verdad es que eso se agrava aún más como nos sucede en Argentina y en algunos otros países de la región, la legislación no se hace cargo del asunto. No sé si en todos los países que nos están escuchando es igual, pero en Argentina es así y está pésimo. No hay un marco legal de protección de los denunciantes. El denunciante está solito frente a la organización y lo único que lo puede proteger es lo que la organización hace para protegerlo. Entonces, doble responsabilidad de la organización para hacerse cargo de las consecuencias de traccionar reportes. Y ahí, lo que me interesa, si me dan un segundo más mis colegas de la pregunta de Marcela, es que la distinción entre adentro y afuera no es tan tajante. Digo, creo que alguna de ustedes lo dijo, es mi empleado todo el tiempo, no solo en las horas que está en mi oficina. Y a mí se me ocurren 3 escenarios en donde si la organización solo se ocupa de lo de adentro y deja correr lo de afuera, a mi modo de ver está haciendo mal las cosas. A ver qué piensan mis colegas. Lo tiro sobre la mesa y a ver qué piensan sobre cada uno de estos casos. Pienso, número 1. El de Marcela sería el ejemplo número 1. El acoso se produjo adentro de mi organización. Se denunció adentro y las represalias se dan afuera. El colega, el compañero de trabajo, la insulta, la molesta, la agrede en la calle por lo que por lo que denunció en la oficina. Se me ocurre otro caso. Se me ocurre que el acoso ocurre afuera, pero a mí como organización me importa, y acá estamos hablando, ¿qué pasa con la violencia doméstica de mis trabajadores y trabajadoras? ¿Voy a mirar para el costado? O sea, ¿me preocupa el bienestar de mis trabajadores solo hasta las 5 o 6 de la tarde? ¿Y después qué? Entonces, acá hay otro escenario, y no vale decir es parte del ámbito privado. Por ahí para hacer algunas distinciones legales de hasta dónde puedo llegar con la protección, vale. Pero si el principio y mi driver, como dijo Marta, son los derechos humanos, no puedo mirar para el costado. Y un tercer escenario, no me quiero olvidar de este otro. ¿Qué pasa cuando tengo en mi alta gerencia un trabajador que acosa afuera, que se comporta mal? Podría ser en un viaje de trabajo, pero no, podría ser en un viaje de placer o con una camarero en el ámbito personal, es su intimidad, pero hay ciertas acciones de la intimidad que trascienden a terceros. ¿Qué pasa si un gerente es perseguido penalmente o denunciado penalmente por acoso por lo que hace en su ámbito privado? ¿La organización no va a hacer nada con eso? Aunque sea por razones reputacionales, quizás se tiene que hacer cargo. Entonces, yo relativizaría la diferencia entre el adentro y el afuera, y en todo caso sería un límite para decidir a qué medidas de protección tengo derecho y cuáles son demasiado. Pero que la organización tiene más medios que el denunciante, seguro, que en algún punto lo tiene que considerar un problema porque es su fuerza de trabajo y su imagen, seguro, y ahí yo me animaría, a ver qué piensan mis colegas, a sugerir un par de alternativas. Primero, si tengo un comité para ocuparme de estos asuntos, le ensancharía un poco las competencias para que tenga al menos la capacidad para ocuparse de esos temas y asesorar al directorio sobre esos temas. Quizá no es un asunto que se rija por el procedimiento de gestión de la línea de denuncia, pero puedo tener un protocolo de manejo de crisis que contemple esos asuntos como un asunto de los que hay que ocuparse. Quizá las políticas de bienestar de mis trabajadores desde recursos humanos pueden pensar un poco más allá del horario de oficina. Quizá, si yo estoy preocupado por el bienestar de una persona que acosó, me puedo preocupar por el traslado, por la licencia, eventualmente por la relocación
física temporaria del recurso en otro lugar. Y la verdad es que cuando hay ganas, cuando se quiere, hay recursos. Entonces, me imagino por ahí un área de compliance y de recursos humanos preocupado por proponer iniciativas, y por ahí el abogado, en un rol más conservador, diciendo, hasta acá puedo llegar, de aquí para allá ya estoy invadiendo la intimidad de las personas de un modo intolerable. ¿Le puedo ofrecer algunas cosas? ¿Le puedo ofrecer una locación distinta, un traslado distinto? Sí. ¿Se lo puedo imponer? No. ¿Puedo interesarme por lo que pasa en una causa penal por hechos de afuera? ¿Y por qué no me puedo interesar? Quizá no puedo violar el secreto de sumario, pero ir a averiguar qué pasa, interiorizarme sobre el hecho, decidir si tengo que, aunque quizá no puedo tomar acción disciplinaria por la que sucedió afuera, pero no puedo mandar un mensaje corporativo claro y de respaldo. ¿Se van a sentir igual de cómodos los agresores de la persona denunciante si la organización se muestra comprometida y protege? Si el hecho es público, si comunica su apoyo, y si el hecho es reservado, si extrema los cuidados para que no haya ninguna filtración, dejémonos de hinchar, digamos, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero, a ver, ahora fui yo el que abusó un poco de la palabra y lo hizo largo. Quiero ver qué piensan ustedes sobre esto. Ahí ya veo la mano levantada de Marta. Yo quiero... Sí, yo estaba así, mira, mientras te escuchaba. Porque, a ver, este planteo que hacemos, sobre todo el caso 1 y el caso 2, que de hecho yo en mi respuesta pensé de estos dos casos que vos planteabas, que Marcela preguntaba del 2, no lo había visto como represalia, como lo plantearon Debbie y Liliana, dejó de ser un caso de laboratorio, al menos para los países que hemos ratificado el convenio OIT, y nosotros tenemos la ley 27580 en la Argentina. Por eso yo les decía, es un desafío que nos pone sobre la mesa el convenio OIT, porque el convenio OIT nos pide que evitemos las represalias que pueden tener los denunciantes de violencia dentro y fuera. Nos amplía el concepto de violencia por afuera de la oficina. O sea, ya son cosas que el convenio OIT ya nos puso sobre la mesa. Será objeto de reglamentación muchas cuestiones, pero son un desafío para los países y sus legislaciones y para las empresas, porque es ley. Entonces empezamos a pensar estas cuestiones de decir, wow, se nos amplió todo. Digamos, como organización tenemos que este guante, tomarlo. Vemos cómo, y creo que acá yo siempre me gusta decir esto de las acciones colectivas en materia de compliance, que no son las acciones de clase, por si hay muchos abogados que nos escuchan, uno piensa acción colectiva, la acción de clase, el consumidor. No, acción colectiva en compliance es la acción que hacemos con otros para promover y fortalecer la integridad. Pienso que como compañía se pueden hacer, implementar con ganas y con esfuerzo, acciones colectivas en todas estas cuestiones que quedan afuera del ámbito de la oficina, porque todas las empresas tienen que empezar a velar por ejemplo, los casos de violencia en transporte, en desplazamientos. Entonces estamos todos desplazándonos, digamos, la organización del lado, vemos cómo hacemos para cumplir estos desafíos enormes que nos trae el convenio OIT y que nos pone en la situación que nos dice Marcela, de hecho, sobre la mesa. Ya la tercera que mencionás vos, Diego, ya ahí sí empieza a estar la cuestión de la sostenibilidad, la mirada 360 y velar por ganancias para todos, las partes interesadas. Ya es distinto cuando tenemos un alta dirección acosador, ¿no? Pero los otros dos casos creo que arrojan muchísima luz el convenio. Bien, antes de que tomen las palabras Debbie o Liliana, había una pregunta justo pequeña que puedo responder antes de seguir, porque alguien nos preguntó cuál era la ley que en Argentina ratifica el convenio OIT para poder buscarla. Es la ley 27580. No me lo acordaba de memoria. Vos sí te lo acordabas de memoria, Marta, pero yo no. Y no sabía que vos te lo acordabas de memoria, así que lo chequeé mientras vos hablabas. 27580, búsquenla. Si nos preguntan desde el extranjero, googleando cualquier resultado que diga Infoleg, los va a llevar a la versión actualizada de la legislación. No sé, Lili, Debbie, si a mí para el tercero, perdón, voy a poner, y es para el tercer caso, el acoso de los directivos
Me gusta mucho traer el caso de Bill Gates. No sé si se acuerdan de ese caso de Bill Gates, ¿no? Cuando lo sacan de la junta directiva por acoso sexual, que fue tremendo escándalo. Pero eso lo que demuestra es el tono de la organización frente a la violencia. Y creo que a veces nos quedamos un poco como que son los otros, los menos favorecidos, los que pueden sufrir esto y no los directivos. Y creo que puede venir de parte de los directivos, pero también hacia los directivos. O sea, no es como el que tiene más poder o el que se supone que tiene más poder siempre será el victimario y el que tiene menos poder será la víctima. A veces desde el otro lado también se siente y se ven otros ejercicios. Y es una definición de la organización como en otras cosas. Se nota el tono de la organización cuando toma acciones reales frente a lo que está sucediendo. ¿Sí? En, en Colombia, en este nuevo gobierno que estamos teniendo, uno de los puntos que ha puesto el nuevo presidente fue: no voy a nombrar a nadie que tenga una denuncia por ningún tema. ¿Qué ha sucedido? A muchos los han denunciado por temas de acoso sexual o de acoso laboral para impedir su ascenso, por ejemplo. Y entonces estoy utilizando también la figura para poder violentar a otros. O sea, creo que volvemos al tema de tomar con pinzas cada uno de estos hechos y de la importancia de una investigación real. Y aunque no está dentro de los tres, creo, dentro de los tres casos que planteas, quiero irme y reforzar ese ejercicio. No es, no todos estamos preparados para recibir este tipo de denuncias ni para investigarlas, como lo decía Débora. O sea, aún nosotros nos prepararon para hacer auditoría forense, ¿sí? O sea, para que una vez la denuncia, entonces uno llega, uno investiga, uno abre los canales, pero yo la verdad es que no me siento preparada ni lista en el momento que recibo la denuncia de una violación por parte de los compañeros de trabajo en una fiesta. Yo en ese momento digo, yo necesito que venga un especialista a hacer esto. O sea, gracias por compartirlo. Preguntarle a la víctima qué es lo que quiere que la empresa haga frente a esa información también, ¿sí? O sea, una cosa, yo no puedo ir a hacer una denuncia adicional ni intervenir porque el rol del salvador es peligrosísimo en este ejercicio también. O sea, así como de revictimizar la salvación, también puede convertirse en un ejercicio terrible como empresa y a veces creemos que esa responsabilidad nos lleva a, no sé, a apartar a la persona del lugar donde vive o algo así. Es, ¿qué quieres tú como víctima y qué esperas de la organización y hasta dónde yo como organización también puedo cumplir esas expectativas que tiene la persona que está denunciando? Eso era lo que quería aportar. Muy bien, muy buen punto. ¿Vos, Debbie, te quedaste con algo en el tintero? No, o sea, ahí estaba viendo justo una pregunta en el chat, no que quiera tomar el micrófono, pero también porque me parece súper relevante, ¿no? Esta cuestión de los directivos y cómo involucrarlos, ¿no? Y Sí, cómo la pregunta hacer esa. de Edith, decís vos. Exacto. Bien, Sí, sí, gracias, vayamos. Edith. Tenía muchas ganas de contestemos la pregunta de Edith. Ayúdame a contestarla, Debbie. Creo que es súper interesante. Sí, o sea, obviamente que todo lo que comentamos acá es un camino, ¿no? O sea, no estamos diciendo que esto es de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que ver con, primero, un camino de introspección, ¿no? De lo que cada uno hace dentro de nuestro rol. Es un llamado de atención digamos, a nuestras conductas, a nuestros discursos, a nuestros comentarios, ¿no? Esto, digamos, y entiendo, digamos, el punto de que muchas veces se recibe la denuncia y, bueno, esta persona es muy, muy sensible, es muy susceptible, ¿no? Están esas cuestiones, ¿no? En la mente, ¿no? De alguna manera, esos pensamientos subyacentes, ¿no? Cuando se reciben este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, o sea, el llamado es seguir sensibilizando, ¿no? Así como en el camino de anticorrupción, ¿no? Y de compliance es evangelizar, ¿no? Tratar, digamos, de cómo vamos generando, digamos, adeptos a todas estas cuestiones, a todas estas temáticas, y por eso es tan importante estos espacios, ¿no? Para poder de vuelta volver y llevar estos temas a la agenda dentro del rol que cada uno nos competa, porque esto no es un tema de compliance o recursos humanos, esto es responsabilidad de todos los que forman parte de la organización, porque digamos, este tema, digamos, de violencia laboral atraviesa, ¿no? O sea, para mí es
integral en toda la perspectiva, ¿no? Y por eso, digamos, es tan importante el tema de la sensibilización, de la capacitación, de que sean los mismos líderes, ¿no? Los que hablen de estos temas, y no solamente sea la persona de recursos humanos o sea el oficial de cumplimiento, ¿sí? O sea, que realmente los líderes tomen la bandera y lleven adelante, digamos, estas conversaciones y que haga, digamos, y del dicho al hecho, ¿no? Que haya consistencia entre lo que decimos de lo discursivo, de reforzar lo que está establecido en el código de ética, pero después que eso realmente se viva en la realidad, ¿no? Que obviamente que es el desafío diario, ¿no? Y también, digamos, levantar la voz, ¿no? Cuando sabemos que estas situaciones se dan, ¿sí? Obviamente que a través del canal de denuncia, pero también está el tema, digamos, de las microagresiones, ¿no? Esas cuestiones, esos comentarios de pasillo, esos que a veces son comentarios que parecen ser inofensivos, ¿sí? Que parecen ser como inocentes, ¿sí? Pero que de alguna manera dañan, ¿sí? El bienestar emocional, el bienestar mental de la otra persona que estamos teniendo, ya sea en el ámbito laboral o fuera del ámbito, ¿no? Porque son esos comentarios que de alguna manera, digamos, afectan la seguridad psicológica de las personas, ¿no? Y volvemos al punto de qué es violencia laboral, como comentábamos al inicio. Con lo cual, digamos, el llamado es a sensibilizar sobre estos temas, involucrar a los líderes, sí, de momento cero. O sea, el compromiso no solamente es de lo discursivo, sino también comprometerse en acciones, como es charlas, materiales de difusión, y llevar todos estos temas a los diferentes ámbitos dentro de la organización. No es un camino fácil, y no, creo que nadie tiene como la receta perfecta, ¿no? Y es importante también entender las características de la organización, dónde pueden estar esos conflictos, ¿no? Dónde puede haber como más esos focos de incendio, ¿no? Que puede, digamos, haber más estas situaciones. Pero no sé si, Edith, respondí tu pregunta. Obviamente que le cedo la palabra a María Marta y a Liliana también para aportar, pero bueno, el llamado, digamos, a través de estos espacios es, todos podemos hacer algo, ¿no? Dentro de esta perspectiva, y comienza en uno, ¿no? O sea, no es algo que esperemos que la organización, digamos, obviamente que la organización tiene responsabilidad en diseñar políticas, implementar canales de denuncia y demás, pero también es nuestra responsabilidad dentro de los espacios, ¿sí? Que cada uno tiene, dentro de los roles, en levantar la voz cuando estas cuestiones suceden, ¿no? Y que no es verdad que no lo vemos, ¿no? Hay un spot de Avon que habla de esto, y es real, ¿no? Cuando vemos los casos de violencia, sobre todo esto que estás refiriendo, Debbie, estamos también medio pasivos los que vemos al que o a la que lo pasa mal y no hacemos nada, y estamos convirtiéndonos en acosadores también de manera pasiva. Entonces creo que es un problema de todos y de todas en una organización si hay violencia. Primer punto, no es de la víctima, todos somos víctimas de violencia en una organización si la hay. Entonces creo que eso es como un primer concepto importantísimo, acercarse a la víctima, acompañarla y ayudarla, como excelentemente decía Liliana, qué es lo que quiere hacer la víctima con eso, ¿no? Pero creo que el espectador callado y que no lo vemos no es cierto, ¿no? Entonces creo que eso también es como algo para rescatar. Y decirle a Edith que sí, que ese es el reto. O sea, lo que dices es como, no, es que todo el mundo dice, o ahora todo es acoso, es que ya uno entonces no, uno como jefe entonces no le puede pedir a alguien que cumpla con el horario y que cumpla además con el entregable, porque entonces creen que lo estamos acosando. No, estamos trabajando, o sea, tenemos un contrato laboral, tenemos una relación donde eso no es acoso, eso es supervisión, que es lo mínimo que se espera dentro de un contrato. Pero la línea es tan delgada como en todos los temas éticos, como en todos los temas de derechos humanos. Es tan delgado pasar de una supervisión a un grito, un insulto, realmente un acoso, o una llamada a las 11 de la noche preguntándole por qué no están las cosas listas. Bueno, creo que, creo que como en todo el ejercicio que hemos venido haciendo, y cuando empezó todo el tema, por ejemplo, del bullying en los colegios, entonces ahora dicen que es que los niños son más sensibles, que en mi época eso no era bullying y así crecimos y uno no le pasó nada. Lo mismo pasa en las oficinas, ¿no? Venimos de ambientes laborales donde era, pues donde estaba el mayordomo de la gran finca o de la gran hacienda y los demás éramos esclavos, y así pasó a las oficinas, ¿no? Pero eso ya no se usa. Y Eh, ya no funciona así y ya no lo vamos a aceptar más así, y entre todos tenemos que cambiar esa cultura, ¿sí? Y estamos además en un momento laboral donde convergemos
muchísimas, o sea, están los millennials, los centennials, los baby boomers, los X, y todos además tenemos una forma tan distinta de ver el mundo, que hay que converger en este ejercicio también y ser traductores de lo que es y lo que queremos como empresa. O sea, no nos olvidemos que finalmente este es nuestro micromundo, ¿no? La empresa es ese gran sitio que hemos creado entre todos, pero son personas las que crean las empresas. A mí me gustaría agregar algo igual a lo que dice Edith, coincidiendo. Aparte de algo que dijiste vos, Liliana, hace un rato me hizo pensar en lo que preguntaba Edith. Me parece que ese esfuerzo es necesario incluso con directivos comprometidos con las acciones de integridad. La verdad que me ha tocado ver managers que le dan recontra bola el código de ética. Es más, quieren que la línea de denuncia funcione, que se denuncie todo, y que a veces por ahí tienen una mirada muy dura, digamos. O sea, que los hemos convencido tanto de la importancia de prevenir los riesgos y de reaccionar frente a los incumplimientos, que también en algún punto los hemos hecho duros, que para algunas cosas del programa funcionan bien, para el sistema de compliance funcionan bien, pero no siempre. Y me doy cuenta que incluso líderes comprometidos a veces tienen actitudes poco empáticas con esta idea de que al denunciante de acoso hay que tratarlo distinto y hay que vincularse distinto con él en la recepción y tratamiento de la denuncia. Vos lo decías, o sea, vos lo decías, Liliana, o sea, si vos no te sentís segura atendiendo solo a un denunciante esas características, ¿qué queda para mí o qué queda para un director? Y muchas veces me he encontrado con directores que, súper comprometidos, que van, se sientan en la capacitación, hablan, escriben de puño y letra el mensaje de comunicación del código de ética, pero después te dicen, ¿qué? Necesitamos contratar un psicólogo para sentarnos con el denunciante, no un abogado, un psicólogo, digamos, porque necesitamos que hable así, así. Y, ¿ratifica o no ratifica la denuncia? No, lo que queremos es conocer su expectativa y cómo se siente y qué le pasa, y son muy poco empáticos. Y hay que entender que sobre eso hay que educarlos en el caso concreto y en lo cotidiano, porque la verdad es que su perspectiva es muy distinta de una persona que entró hace menos de 2 meses, está en periodo de prueba y el supervisor le quiere tocar las tetas, digamos. O un empleado de línea que todos los días hace la misma planilla y que ya van 60 veces en el día que el jefe le dice que es un pelotudo, digamos. O sea, esas cosas que son en las que es más que nunca necesaria la reacción humana, porque al que le dicen pelotudo, por ahí quiere que le digan de decir pelotudo, no quiere una sanción disciplinaria. Y la trabajadora no quiere que le toquen las tetas y quiere seguir trabajando y quiere pasar el periodo de prueba, digamos. O sea, y quizá la organización tiene interés en aplicar sanción disciplinaria porque quiere que las cosas caminen derecho, pero las personas quieren otra cosa, necesitan que las cuiden, que las traten bien, a veces necesitan que les pidan perdón y que les den un ambiente seguro. A mí, en mi experiencia práctica, lo que más cuesta con los líderes es que entiendan que hay una demanda humana que es extra al catálogo tradicional de reacciones que propone compliance. Y si no se lo explicamos, o sea, y ahí es donde hace falta un compliance officer o una compliance officer bien plantado, con ovarios o con huevos, con capacidad de contradecir a su jefe y decirle que está viendo las cosas distintas, porque ¿quién más puede entender la perspectiva del director y la perspectiva del que está siendo afectado por esa situación? O sea, ¿quién más se va a plantar y se lo va a explicar? Si no se lo... Bueno, no sé, por ahí la gerenta o gerente de recursos humanos o algún otro responsable, pero no se me ocurren tantas opciones. Entonces ahí me parece un trabajo de docencia cotidiana. Eso tenía ganas de decirlo. Y después me parece que como estamos en hora y no hay más preguntas, vamos a hacer una última rondita de cierre con cada una de ustedes. ¿Les parece bien? Sí. Debbie, vos primero si tenés ganas. Palabras de cierre, un mensaje positivo para poder seguir trabajando por un ambiente lindo de trabajo. No, me quedo, digamos, con los puntos, para mí, el llamado a la acción individual y organizacional, ¿no? O sea, esto depende, digamos, de cada uno de nosotros y no quedarnos en la inacción, ¿sí? En hacer como que esto no pasa. Y para eso, digamos, la línea de denuncia creo, digamos, que son efectivas, ¿no? Para detener esa situación y que no se traslade, ¿no? Porque a veces esas cuestiones ocurren, digamos, a un nivel micro, ¿no? Y empiezan a perpetuarse dentro de la organización y ahí es cuando se transforman en situaciones, digamos, más difíciles de poder gestionar y sin olvidar, digamos, el impacto, digamos, legal
laboral, ético, digamos, que tienen las organizaciones respecto a este tema, ¿no? Cuando no la sabemos detener a tiempo y eso se vuelve como un efecto, digamos, ahí muy potenciador y que la verdad que no le sirve, digamos, ni como atracción, digamos, para la compañía, ni a la productividad, ni a la reputación. O sea, eso creo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? De todos, pero empezando por uno. Bien. Liliana. Yo quisiera llevarme la humildad, como la humildad de saber que estamos implementando estos procesos, que es algo nuevo para las organizaciones, es algo nuevo para las víctimas, saber que pueden tener voz, es algo nuevo para los que reciben las denuncias, es algo nuevo para todos. Así que debemos, pues, saber que podemos equivocarnos en el camino, pero que lo estamos haciendo bien y que no importa qué tanto escribamos y qué tanta política o procedimiento escribamos, cada caso va a ser tratado diferente y ojalá desde la compasión de todos. Bien. Y Marta, wrap-up final y con tu palabra cerramos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué nos llevamos? Creo que nos llevamos bastantes cuestiones, ¿no? Creo que después de esta charla vamos a ir a buscar el convenio de muchos, vamos a empezar como a leer y decir, bueno, a ver qué nos trae estas adaptaciones de prácticas súper consolidadas en compliance, como es la implementación de un canal de denuncias, que con ciertos ajustes, que con muchísima pericia fue desarrollando Debbie, Liliana, vos. Bueno, esos ajustes hay que hacerlos cuando tratamos temas de violencia, entonces tener en cuenta estas buenas prácticas de compliance con las adaptaciones que requiere la sensibilidad de este caso. Creo que esto de empezar a desaprender conductas, esta convivencia de diferentes, digamos, generaciones que se da en esta época que nos toca vivir, que también lo mencionaba Liliana, me parece que es sumamente rescatable. Los estilos de liderazgo han cambiado, estamos evolucionando, hay cosas que no están buenas, más. Ya no van, nadie se ríe de los chistes machistas, ni de los chistes discriminatorios, ni racistas, no le dan gracia a nadie. Entonces empecemos como a desaprender esas conductas en este camino, el prueba y error que traías, Liliana, me parece como fundamental esto, que no hay recetas mágicas. Cada uno tendrá que hacer algo como a medida, y esto de que planteábamos que una misma situación, fíjense, la pregunta de Marcela trajo un montón de interpretaciones posibles y esto es la riqueza de lo que hacemos compliance, ¿no? Nos lidiamos con toda esta cuestión del caso a caso y de la solución para el caso concreto que abona esto de que no hay recetas mágicas. Así que eso y un montón de cuestiones más, como para hacer un resumen, Diego. Excelente. Bien, entonces, gracias nuevamente. Excelente séptima semana. Les deseamos a todos los que van a seguir aprovechando el montón de actividades virtuales y luego presenciales en Ecuador en esta muy extendida séptima semana de la integridad. Así que gracias a Edith y a Marcela y a algunos más que no llegué a mencionar por sus preguntas. Gracias Fernando por ser nuestro anfitrión hoy. Gracias Liliana Gutiérrez de Piñeres Botero. Gracias Débora Dansker, acá Debbie. Gracias María Marta Dilera. Muchísimas gracias, Diego. Un último recado, quería, invitarles a todos y todas también que nos acompañen en esta tarde, que tendremos la segunda sesión del día y luego el martes volveremos con más sesiones. La próxima semana también está muy llena. Y nada, en nombre de Alliance for Integrity y el programa Ecuador Sincero, agradecerles un montón a ustedes que estuvieron acá. Las discusiones fueron geniales y también agradecer mucho a la Universidad de la Aconcagua por el apoyo en la organización. Muchas gracias. Dejamos en el chat un formulario de evaluación también que les agradecemos contestar para que podamos siempre mejorar nuestros eventos. Y listo. Les esperamos en las próximas y muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Gracias a todos. Gracias. Un placer estar con ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Vale. Chao. Chao, chao.